Ciertamente, hoy en día el mundo ha sido cubierto, vamos a decir de esa manera, hermanos, por un temor que ha envuelto a todo el mundo. Esta situación que está pasando no es solamente en algún lugar. Hoy que estuve en México, la gente que está allá piensan que nada más es ahí, hermanos. Y los que estamos aquí pensamos que nada más es aquí. Y estamos preocupados, estamos viendo y queremos cuándo va a acabar esto y todo eso. Y los que están allá dicen cuándo va a pasar esto y cuándo va a terminar. Entonces, hermano, esto es algo que está en todas partes. Esta situación, esta nube de temor, de miedo, ha sido envuelto a nivel mundial. Pero todo tiene un propósito, hermanos. Dios, todo tiene un plan, todo tiene un propósito, y es tiempo que la iglesia resalte en medio de toda esta situación. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia no se deje atemorizar más por todo lo que está pasando, por todo lo que se está oyendo, hermano. ¿Qué es temor, hermanos? Yo quiero que entendamos esta parte porque a veces nos quedamos ahí confundidos. Se ha hablado, se ha enseñado, el pastor ha tenido temas inclusive donde se ha expuesto más claramente, pero no está por demás recordar y entender un poquito esta parte para que podamos entrar en el mensaje que tenemos en esta tarde. El temor se deriva de la palabra griega de la que dice phobos. Es una palabra griega que quiere decir huir, pero de ello se deriva la parte que es el temor, el terror, el miedo. Y la otra parte también del mismo phobos también se deriva lo que es la reverencia, lo que es el respeto a Dios. Entonces a veces mucha gente se confunde, pero ¿cómo habla de que debo de temer a Dios? Pero también tengo temor por las cosas que hay. Entonces hay que entender que se deriva de la misma palabra, pero que tienen diferentes direcciones, diferentes significados en la aplicación de acuerdo a la situación, de acuerdo a las circunstancias. Lo que Dios demanda, que nosotros, el pueblo de Dios, le tema a Él, pero en reverencia, en respeto, reconociendo quién es nuestro Dios. Pero lo que ahorita está agobiando, lo que está azotando, ahorita lo que está envolviendo al mundo entero es ese terror, es ese miedo, es esa angustia, es esa fobia. De ahí salió la palabra fobia, de phobos. Por eso es que tenemos eso que está pasando ahorita, y Dios quiere que la iglesia reconozca eso y que no caiga en ello, hermano. Por cierto, el título de esa tarde se llama ya no somos esclavos del temor, hermanos. Sabe que usted y yo ya no somos esclavos del temor, pero al parecer hoy en día aún todavía se sigue viviendo como si estuviéramos siendo esclavos de ese temor, hermano. Ahorita mismo, mire, se ha levantado otra vez esa ola de las secuelas que está dejando supuestamente el COVID, y donde quiera está difícil. Nosotros por poco nos quedábamos en México, mire. Ya no nos querían dejar venirnos. Dicen, no, ustedes no pueden irse porque no tienen la prueba ahorita vigente y cosas ahí por el estilo. Hasta nos cambiaron el vuelo, y un poquito que llegué tarde, pues se completó la cosa. Ya nos venimos hasta más tarde. Pero mire, hermano, las cosas están serias por donde quiera, hermano. Pero la iglesia de Dios, ¿cómo está, hermano? La pregunta es, ¿cómo está la iglesia hoy en día, hermano? ¿Cómo estamos como creyentes? ¿Sabe, hermano, que ahorita lo que se está viviendo mundialmente, según lo que tiene estimado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estiman que para el año 2030, sabe que el problema principal que va a dejar toda esta ola de lo que está pasando va a ser un problema de discapacidad mental, hermano. Por causa de lo que está dejando, por causa de la depresión y por causa de la ansiedad, que son las dos cosas que está arrastrando y que está impactando la vida de todo ser humano. Del miedo, el temor, la angustia, la desesperación de no poder hacer nada, de dónde correr, de dónde huir. Eso va a dejar una secuela de enfermedad en la vida de multitud, de millones de personas.
Ahorita nomás así a simple vista, consideran que hay un 10.6% de mujeres que ya están en una situación ya de enfermedad bastante permanente, pudieran decir, man. En la vida de los hombres ya van en un 7 punto y tantos % también están siendo afectados, y esto va a ir incrementando, va a ir creciendo. Entonces ellos consideran que para el 2030 este problema va a estar serio, hermano. Pero la pregunta es por qué el ser humano está cayendo en esa situación. El problema es que no solamente no son ciertas personas, el problema es que dentro de ellos también está el grupo cristiano. Está el grupo que cree en un Dios, está el grupo que sabe que hay un Dios verdadero, pero más sin embargo multitud de personas han sido también víctimas de esta situación. Ahora la pregunta es, hermano, y como iglesia, entonces, ¿cómo estamos, hermano? Ese es el tema que tenemos hoy en esta tarde, hermano. Ya no somos esclavos del temor, iglesia. Usted y yo ya no somos esclavos del temor. No debería de atemorizarnos la situación que está pasando, porque la palabra de Dios lo tiene escrito, que todas las cosas tendrían que venir antes de que Cristo venga. Se iba a oír de guerras, rumores de guerras, iba a haber pestes, iba a haber hambre, va a haber terremotos, va a haber inundación, va a haber tantas cosas, hermano. Está claro, Dios lo dejó ya establecido en su palabra. Entonces, ¿por qué razón como iglesia, como creyentes, aún todavía tenemos ese temor? Aún todavía dejamos que esas cosas nos agobie, aún todavía dejamos que esas cosas nos llene de toda esa desesperación, depresión y ansiedad. Dios te dice en esta tarde, iglesia, Dios le dice a toda persona que pudiera estar oyéndonos, que pudiera estar escuchándonos en esta tarde, que tú ya no eres esclavo del temor. Si tú ya conoces a Cristo como tu Salvador personal, tú ya no eres esclavo del temor, iglesia. Es el privilegio grande de conocer a Cristo como el Salvador único. Porque ¿qué puede pasar, hermanos? Si algo llegara a suceder a nuestra vida, lo único que va a pasar es que usted dejaría esta tierra y se iría con Cristo. Es todo. ¿Dónde está el temor? Pero sabe que como hombres, como seres humanos y como creyentes, como iglesia, lamentablemente, déjame decirle que nuestro enfoque y nuestro corazón está en las cosas terrenales. Es por esa la razón que el hombre no se puede despojar de eso, y eso es lo que lo lleva a caer en este problema. Va a ser arrastrado por la depresión, va a ser arrastrado por la ansiedad, y de aquí en menos de 6 años la vida del ser humano va a estar siendo parte de la estadística que se está previniendo a la OMS, hermano. Multitud de cristianos también envueltos dentro de esa misma estadística, dentro de lo que se está viendo, hermano. ¿Quedará Dios eso para la iglesia? No, hermanos. Pero la iglesia es quien tiene la decisión en sus manos, porque Cristo ya lo hizo todo, hermanos. Lo que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, la obra maravillosa, la obra redentora que Cristo hizo, Él lo hizo con perfección para todo aquel que cree, hermano. Y si usted ha creído, entonces, ¿a dónde queda el temor? Ya no somos esclavos del temor, hermanos. Amén. ¿Alguien sabe lo que es depresión, hermanos? A veces escuchamos la palabra, pero a veces no entendemos lo que contiene, lo que es el significado. Y nomás brevemente, hermanos, depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracterizaron por una profunda tristeza, decaimiento, baja autoestima y pérdida de interés por todo, hermano. Eso es lo que es una depresión. Y la ansiedad, estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Esas son las dos cosas que todo lo que estamos viendo va a afectar en la vida mental de las personas. Tenemos la palabra de Dios y vamos a entrar a lo que es el mensaje en esta tarde, hermanos. Y podemos ver aquí en nuestras escrituras una historia que creo que a mí no te han compartido un mensaje aquí por este lado, pero siempre el enfoque ha sido prácticamente
en la desobediencia de Saúl. Sabe que estaba leyendo, digo, Señor, aquí esta palabra hay algo más. Y quiero ahora en esta tarde, hermano, que vayamos y vamos a identificar un problema bastante principal, pudiéramos decir, de lo que pasó en esta historia, hermano. El versículo que leímos, lo voy a hacer una lectura más para que podamos entenderlo, hermano. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. ¿Quiénes eran ellos? Los filisteos, hermano. Subieron con un ejército bien preparado, con una multitud de hombres armados, y se pusieron en la línea de batalla. Y se imaginan el pueblo de Israel cómo los miraron. Cuando los hombres de Israel, dice, vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, dice, se escondieron. ¿En dónde? En cuevas. Corrieron a esconderse en fosas. Salieron disparados a buscar peñascos para meterse. Se metieron detrás de las roscas, y los que encontraban hasta cisternas se escondieron, hermanos. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, victoriosos y gozosos, ¿no?, por la victoria. ¿Cómo iban, hermano? Dice que iban temblando, hermano. ¿Qué es lo que tenían entonces? Era miedo. El temor se había apoderado. El terror les había llegado. La situación no era fácil, hermano. El miedo estaba de por medio en la vida de aquel pueblo. No con razón, entonces Saúl cae en el mismo problema, hermano. Saúl también fue atrapado por el miedo. El factor principal fue el miedo, fue el terror, fue ahora qué va a pasar, ahora qué vamos a hacer. Lo mismo que hoy vemos en día, qué es lo que está agobiando ahora a todo ser humano, el miedo. ¿Qué más va a pasar? Ahora qué más viene, y ahora esto cómo lo vamos a hacer. Todo lo que se mira, todo lo que está sucediendo. Apenas hace unos días atrás, detrás de una situación, se anuncia que hay un tsunami, un volcán que hizo erupción, y mira, todo el mundo alarmado, las noticias y todos los medios, en un ratito se alertó todo. Yo estaba en México cuando no, y que va a haber tsunami, que va a haber acá y que va a haber allá, y todo. Mira, hermano, las cosas, eso sube más. Aparte del problema, todavía escucha situaciones así. Déjeme decirle cómo queda un corazón, cómo queda una mente. Si hay una mente débil, si hay una mente que no tiene la capacidad para soportar, ¿a dónde va a terminar, hermano? En depresión y en ansiedad. Este pueblo estaba en la misma condición. Pero ¿por qué llegaron ahí, hermano? ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? ¿Sabe cuál fue su error? Que ellos desecharon a Dios, hermano. Que ellos dijeron, no, nosotros podemos por nuestras propias cuentas. Nosotros podemos hacerla sola. Nosotros no necesitamos, mejor dijeron al profeta Samuel, mejor ponnos un rey. Y pidieron un rey. Y mira, gritaban y hicieron, no, queremos rey. Y ya no queremos a Dios, mejor pónganos a un hombre para que nos dirija, a un hombre en quien podamos confiar, a un hombre en quien podamos acercarnos y literalmente poder interactuar. Qué error más grande, hermanos. Pero déjeme decirle que ese problema no es solamente de aquel día, ese problema sigue. Hoy en día el hombre quiere confiar en un hombre también. El hombre quiere tener a alguien en quien confiar, alguien en quien puede ver. ¿Por qué? Porque como a Dios no lo vemos, como Dios no ¿dónde está? Entonces dice, preferimos mejor confiar en alguien a que sí sabemos que está ahí. Todo mundo confía en el gobierno. Estaba en México y tuve la oportunidad de platicar con algunos allá, y mire, todos se lo tiran al gobierno. Es que no ha hecho nada, es que no está haciendo nada, es que no puede.
Díganme ustedes, es un hombre. ¿Qué puede hacer? Aquí tenemos también un gobierno, un presidente. ¿Qué puede hacer? Ellos están haciendo lo que está en su alcance, en su capacidad, y lo que supuestamente los expertos le dicen, y ellos vienen y solamente lo que presentan y no les sale bien, y ya se vieron mal y vuelven a rectificar, y ya traen otra manera de presentar las cosas para poder de alguna manera calmar a la gente, porque no pueden hacer nada, hermanos, porque son hombres. Pero miren, en aquel tiempo, aquel día que ellos dijeron, no, danos un rey. ¿Y dónde dice eso? Vean ahí en el capítulo 10, hermano, versículos 19. Ahí mismo atrás, nada más unos versículos atrás. Le dice Samuel, dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Les está confrontando al pueblo, que os guardó de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ese era el pueblo de Israel. Desecharon al Dios poderoso, aquel Dios que les había mostrado su grandeza, su poder, todo lo que él estuvo haciendo durante toda la trayectoria, y de repente dice, no, mejor ponnos a un rey. Es el error número uno que el hombre ha cometido, hermano. Y que hasta los días sigue siendo de la misma manera. El hombre se va a seguir equivocando. El hombre va a seguir cayendo en ese mismo error si no entendemos que hay un Dios poderoso, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que hizo ya una obra poderosa, una obra redentora, que envió a su Hijo amado en amor a usted y a mí. Y que si usted y yo reconocemos a Cristo, mire que entonces no nos faltaría nada y que estaríamos libres de cualquier depresión, de cualquier ansiedad, porque en Cristo somos más que vencedores. Con Cristo lo tenemos todo, iglesia. No hay temor en esa área. Ya no somos esclavos del temor. Error número uno fue eso, hermano. Se olvidaron lo que dice allá en Jeremías 17:5, hermano. Así ha dicho Jehová, dice la palabra de Dios, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hay maldición. Hay maldición para cuando el hombre quiere confiar en el hombre. Hay maldición cuando nosotros ponemos nuestros ojos y nuestra confianza y decir, oh, el gobierno va a solucionar esto y ya todo va a estar bien. Déjeme decirle que eso no va a pasar, iglesia. Es tiempo que como creyentes y como iglesia entiendamos y nos paremos con firmeza y decirle, Señor, solamente tú tienes control de todas las cosas, y venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros no nos vamos a mover, sino que vamos a permanecer con firmeza, confiando, creyendo, y vamos a ir rumbo a la meta, porque ese es el plan de Dios, que la iglesia avance, que la iglesia camine, que la iglesia no se detenga. Que no corra a buscar peñascos, que no corra a buscar cisternas, que no corra a buscar cuevas a donde esconderse. Es tiempo que la iglesia salga y se pare por la verdad, iglesia. No como aquel pueblo corrió, huyó y se escondió. Cuando vieron la adversidad, cuando vieron la situación difícil, cuando vieron aquel ejército, mire, todos corrieron. La iglesia no está para huir, hermano. La iglesia está para pararse como un guerrero, hermanos. ¿Sabe que usted y yo somos soldados de Cristo? ¿Cómo se mirará que el soldado de un ejército reconocido sale y huye y se esconde? ¿Dónde está mi ejército? Escondido. Pues eso le pasó al pueblo de Israel. Eso les pasó. Error número uno: desecharon a Dios y confiaron en un hombre, hermano. ¿Y qué pasó? Número dos, el miedo te hace huir, hermano. Es lo que leímos ahorita en el versículo 3, 6 al 7.
Dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl, dice, permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando de miedo, hermano. No de gozo, no por la victoria, sino por el miedo que ya los había dominado. Esa es la razón. Entonces el miedo te hace huir de lo que te corresponde hacer. El miedo nos hace aislarnos, nos hace correr. Y en vez de pararnos, ¿dónde está el cristiano? Pues no sé, pues está escondido, está en su casa, se está protegiendo para no vaya a ser contaminado, para que no vaya a ser que se enferme, para que no vaya a ser que cuántas cosas, hermano. Pero déjame decir que la necesidad que hay afuera es mucho mayor, hermano. Y la iglesia, como iglesia, tenemos que pararnos, tenemos que sostenernos, tenemos que levantarnos. Platicaba con personas en México que pudieran estar diciendo que viven en incredulidad, pero sabe que tienen más, pudiera decir que más valor, hermano. Porque dice, ¿sabes qué? Aunque esta situación venga, ya no nos vamos a detener, ya no vamos a escondernos, es tiempo de pararnos, porque la situación, por la necesidad, dice, tenemos que hacer al frente. Pero usted y yo, porque amamos a Cristo, hermanos. Usted y yo, porque sabemos quién es el poderoso, porque sabemos quién es Él, y porque tenemos un trabajo, tenemos una responsabilidad, tenemos que salir al frente. Muchos quizás por necesidad, muchos quizás porque no tienen otra fuente de ingresos, pero que no sea esa la motivación de la iglesia. La iglesia tiene que moverse porque amamos a Cristo, porque tenemos para qué pararnos, para predicar la palabra, para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Ese es el plan, hermano. Ese es el propósito. No es tiempo de huir, hermano. Es tiempo de pararnos y hacerle frente con todo lo que tengamos, hermano. Por eso les preguntaba al principio, ¿cuántos ya tienen miedo para venir y entrar en el ayuno y oración que viene para el fin de semana, hermanos? Déjame decirle que si usted ya tiene en la mente, yo no, porque me va a doler la pancita, voy a sufrir de hambre. Déjeme decirle que yo no sé, hermano. Sabe que la iglesia debería estar dispuesta a decir, Señor, yo quiero ir, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque te amamos, Señor, porque te necesitamos, Señor, porque queremos ser la frente al enemigo y vamos a guerrear, vamos a pararnos porque queremos, Señor, salir victoriosos juntos como pueblo, como iglesia. Amén. Ese es el plan, ese es el propósito. El miedo nos lleva a tomar decisiones equivocadas, hermano. Qué tremendo esto. Decisiones equivocadas. Saúl, vean lo que pasó ahí con Saúl. Entonces dijo Saúl, dice, traedme holocausto. Ya tenía miedo Saúl. El miedo ya le había dominado, ya estaba completamente descontrolado. Ya al ver a su pueblo ahí todo miedoso, temblando, y él solo, y ver que todos le desertaban y que todos corrían y todo ese asunto, imagínense cómo estaba el rey. Y vean lo que dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. El miedo, por seguro, te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Por seguro, eso es lo que va a venir pasando. A lo mejor no. ¿Se imaginan cuántos cristianos ahorita abandonaron el camino, hermano? ¿Cuántas iglesias decidieron cerrar sus puertas? Así, sabes que ya no lo vamos a abrir hasta que el gobierno nos diga. Hay iglesias que aún permanecen cerrados, hermano.
Hay grupos que dicen, no, pues hasta que esta situación se termine, entonces ya regresamos. Decisiones equivocadas, hermano. Vidas dentro de nosotros mismos como familia, tal vez familia dice, no vamos hasta que la situación se componga, porque ahí hay mucha gente y estamos todos unidos. Mejor ya que pase, regresamos a la iglesia. Decisiones equivocadas, hermano. Decisiones que van a tener consecuencias en la vida. Déjenme decirle que un día, 2 días nomás no nos aparecemos y se empieza uno a decaer, empieza uno a enfriarse. Ahora se imagina que pasa un año, que pasan 2 años. Es fatal lo que pudiera traer en consecuencias. Tomar decisiones equivocadas. Saúl pensó, pues, ¿ahora qué hago? El miedo me está atrapando. Yo tengo que hacer algo. No tenía la libertad, nunca se le dio esa orden y vino y ofreció holocausto, y después la consecuencia fue bastante devastadora porque le quitaron el reino. Dios lo destituyó, ¿sabes qué? No vas a ser más rey. Pagó las consecuencias. Hay consecuencias en una actitud cuando hay miedo, cuando nos dejamos llevar por el temor, por la angustia, por la fobia, por todo lo que encierra esa parte, hermano. Yo quiero decirte en esta tarde, iglesia, que el libro de Proverbios capítulo 14, 26 dice, en el temor, escúcheme esta palabra, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, en él confiaré. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza, dice, tienen sus hijos, hermano. En el temor de Jehová está nuestra confianza, iglesia. No podemos nosotros vivir bajo el temor, porque ya no somos esclavos del temor. Digan esta tarde, ya no soy esclavo del temor, hermano. Dígalo con fe, hermanos, ya no soy esclavo del temor. Mi confianza es Jehová. Tu confianza es Jehová. La confianza de la iglesia es Jehová. La confianza de aquel que está en temor ahorita, diga yo, mi confianza eres tú, Señor, eres tú, Jehová. Él es nuestra fuerte confianza, hermanos. No podemos vivir entonces atemorizados. No podemos seguir escondiendo. No podemos seguir dejándonos llevar por las cosas que este mundo está arrastrando. Es tiempo de pararnos en la brecha. Y si en el camino y por las circunstancias nuestra vida llegase a terminar, hermanos, déjeme decirle que usted ha ganado, iglesia. Porque usted si terminó, pero en la línea de batalla, hermano. Sabe que a veces vemos, ¿no? Allá a Pablo que cuando dice, no, para mí el vivir es Cristo y morir para mí es ganancia. Y mire, lo recitamos y se oye muy bonito, ¿no? Pero cuando estamos aquí y vemos las circunstancias, ¿por qué se nos olvida esa palabra, hermano? ¿Cuándo vamos a tomar esa palabra en nuestra vida y decir, Señor, yo tomo esa palabra y yo me paro como aquel siervo tuyo? Y Señor, si para mí el vivir es Cristo, el morir sería ganancia, hermano. ¿Sabe que cuando entramos en esa mentalidad, usted va a ver las cosas de otra manera, iglesia? Y usted ya no va a vivir bajo el temor. Ya no vamos a vivir angustiados. Ya no vamos a vivir preocupados. Ya no vamos a vivir ahora qué más viene. Y ahora dónde me escondo. Y ahora voy o no voy. Salgo o no salgo. Todo eso va a terminar en ti. ¿Por qué? Porque tú vas a estar confiado en aquel que vive y reina para siempre. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos, iglesia. Tú eres hijo de Dios, iglesia. Tú eres hijo de Dios. Si tú has creído en Cristo, tú eres un hijo de Dios. Salmos capítulo 18, si me acompañan ahí en su Biblia, Salmos 18, 1 y 2. Quiero que vean esa palabra de lo que el salmista decía. Lo que David dice ahí en ese Salmo capítulo 18. Versículos 1 y 2, vean lo que dice ahí la palabra. Y quiero que noten esta palabra, la primera palabra, porque ahí, hermano, está el punto clave de este mensaje en esta noche.
Dice, te amo. ¿Cómo dice, hermanos? Te amo, oh Jehová. ¿Y qué más dice? Fortaleza mía. ¿Y qué más dice, hermanos? Jehová, dice, roca mía y castillo mío. ¿Y quién? Y mi libertador. Mi Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso decía el salmista, hermanos. Pero quiero que noten la primera palabra que dice al principio del versículo 1, dice, te amo. ¿Cómo dice, hermanos? Te amo. Ahí está la clave de todo, iglesia. Ahí está la clave de todo lo que la iglesia necesita, hermanos. Le pregunto en esta tarde, ¿usted ama al Señor, iglesia? No, de verdad, ¿usted ama al Señor? ¿Ama a Cristo, iglesia? ¿Usted ama a su Dios? ¿Usted ama a su libertador? ¿Usted ama a quien estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí? ¿Cómo es ese amor, hermano? ¿Cómo es ese amor que usted tiene hacia Él? Porque ahí está todo, hermanos. El amor es la clave para todo temor, hermanos. Quiero que vayan a 1 de Juan capítulo 4, 18. 1 de Juan 4, 18. Y dice así la palabra de Dios. Quiero que lo vean ahí en su Biblia y lo tenemos en la pantalla. Dice, ¿en qué? ¿En qué, hermanos? ¿Y qué decía David? Te amo. ¿Y qué dice aquí? En el amor no hay qué cosa, hermanos. Gloria a Dios, hermano. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué cosa? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, iglesia. El amor. En el amor no hay temor, sino que ese perfecto amor echa fuera todo temor, iglesia. ¿Y quién es esa perfección de amor? Quiero que vean ahora el versículo 10, hermano, ahí mismo. En esto consiste el amor, dice aquí Juan, hermanos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esa es la palabra de Dios, iglesia. ¿Cómo podemos nosotros entonces quitar ese temor de nuestra vida? El día cuando usted y yo entendamos que es solamente el perfecto amor la que va a hacer que esto fluya, y ya no vivimos bajo la opresión del temor. Ya no somos esclavos del temor, sino ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, hermanos. Y como hijos de Dios, ¿qué cosa usted va a temer, iglesia? ¿Qué vamos a temer? ¿Qué es lo que lo va a apartar de caminar con el Señor? ¿Qué cosa nos pudiera detener, hermanos? Quiero que vean cómo lo que Pablo presentó en Romanos capítulo 8, versículo 31, y con esto vamos a concluir, hermanos. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39, hermanos. Dice aquí, Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Un texto muy conocido, muy recitado,
pero que cuando la mera hora de ponerlo en prueba o de ponerlo en práctica, se nos olvida el texto. ¿Qué pues diremos estos? Si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Esto aplica en todo, hermanos. No es algo exclusivo nada más, no, esto aplica en todo. Y dice la palabra, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Y aquí viene esta parte, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, iglesia. El amor de Dios es la clave, iglesia. Por eso es que podemos decir somos más que vencedores por ese amor que Cristo ofreció. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué nos va a separar de ese amor? Ya no somos esclavos del temor, iglesia. Si usted se está refugiando detrás de esa, déjeme decirle que algo anda mal, hermano. Una cosa yo creo nada más. Asegúrate de si has creído en Cristo o no, hermano. Si el temor aún todavía te está manejando y está llevándote a esos extremos, es tiempo de que te pares y digas: Señor, perdóname porque no he creído en ti. No hay otra cosa nada más. No existe otra cosa. Porque todo aquel que reconoce, que confiesa que Cristo es el Señor, está bajo su gran amor. Y el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Así es que no puede habitar el temor en un corazón que ha confesado a Cristo, que ha reconocido a Cristo como su Salvador y su único y suficiente Salvador de su vida, de su alma, hermanos. No puede haber entonces ese espacio para el temor. Ciertamente, como seres humanos, Dios nos hizo con un sensor de que tiene que activarse el miedo, porque es una manera de defensa. Pero eso no quiere decir que usted viva esclavizado por ese temor, por ese miedo maligno y que se han vuelto ahorita en este mundo. No podemos vivir bajo esa tela, bajo ese manto de temor, iglesia. Es tiempo que la iglesia nos levantemos, hermano. Es tiempo que la iglesia se pare, porque usted y yo somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Mientras hago esta lectura en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, de lo que David decía. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. A que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día mal.
Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Gloria a Dios, hermano. Esa es la victoria del creyente. Esa es la victoria de aquel que confía. Esa es la palabra que debe estar en los labios de la iglesia, de aquel que ha confiado en Cristo Jesús, del que ha reconocido a Cristo como su Salvador. Porque usted y yo somos más que vencedores, iglesia.